Hermano, la vida cristiana, la vida con Dios, no es una religión ni una tradición. Es una realidad, es una experiencia personal. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos ahí en Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. ¿Alguien necesita que le digan dónde está Ageo? Ageo, uno de los profetas menores. Ageo capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1. Yo creo que podemos ir hasta el verso 11. Amén. Exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. Gloria a Dios. Voy a predicar en el nombre del Señor Jesucristo con el título: Nuestras finanzas desde un enfoque espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios hablando a su corazón? Levante su mano y diga: Señor, háblame. Háblame a través de tu palabra, Señor. Yo quiero entender lo que tú quieres decirme esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Voy a tratar de ir rápido con la introducción. Permítame compartir estos datos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Cuando nosotros miramos, encontramos allí unos datos en cuanto a fechas, momentos, quienes estaban reinando. Habla del año segundo del rey Darío, así que nos da un punto específico, cronológico, de cuándo ocurrió esta situación. La profecía comienza, si hacemos las cuentas, más o menos en septiembre del año 520 antes de Cristo. Esto convierte a Ageo
en el primer profeta después del exilio. Ageo es el primer profeta de los 9 post-exilio. Así que tenemos una palabra fresca en ese momento para Israel, que necesitaban escuchar. Dios quería comenzar a mover cosas maravillosas en Israel. Usted sabe que cuando Dios quiere hacer algo, Él comienza a hablar. Gloria a Dios. Los últimos 3 profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías, cada cual habló hacia aquellos que habían regresado del exilio. Un exilio que duró aproximadamente unos 30 años en darse por completo. Ya se había ido la gloria pasada del reino y del templo, ya no estaba la gran población. Todo lo que quedaba eran los escombros de Jerusalén, el remanente del pueblo y la tarea de restauración. En 1538 a.C., el rey de Persia, Ciro, permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautividad. 2 años después, en el año 536, acuérdese que antes de Cristo había una cuenta regresiva de los años. Por eso hablamos de 538 y 2 años después, 536. Comenzó la construcción en el templo dirigida por Zorobabel. La obra se detuvo después de 2 años, o sea en el 534, y después de 14 años de descuido. Atención a estos datos. Ellos empezaron la obra en el año 536. Trabajaron hasta el 534 y se detuvieron. Las obras se detuvieron, se estancaron. Y después de eso pasaron 14 años en que Israel abandonó por completo la restauración del templo y la construcción de la Nueva Jerusalén. O sea que nos vamos hasta el año 520. Del 534 hasta el 520. Y fue terminada 4 años después, en el 516. Usted encuentra eso en Esdras capítulo 6, verso 15. La terminación del templo. Notamos que las fechas son contadas con un rey pagano debido a que no había rey sobre Israel. Pero la fecha es aún importante para Dios. Hay un tiempo fijo para cada uno de sus mensajes. Vea, hermano, eso no es el mensaje hoy, pero le doy este dato, hermano. Yo soy un apasionado por la palabra de Dios para el momento. Y yo he tratado de meterme en eso. Porque una cosa es que yo venga y te enseñe doctrina. Una cosa es que yo venga y te enseñe aquí sobre vida cristiana. Yo te puedo enseñar cristología, neumatología, escatología, soteriología, el sistema de enseñanzas y doctrinas de la Biblia, eclesiología. Y otra cosa es cuando uno está predicando o escuchando un mensaje que uno sabe que es para ese momento. Por eso me parece tan lindo esta frase: hay un tiempo fijo para cada uno de los mensajes de Dios. Y Dios haría que escucharan el mensaje tan pronto como les fuera dado. Si no prestan atención, Él mantiene la cuenta
de los días de su retraso. ¿Sabe quién dijo eso? Charles Spurgeon. Por eso usted escucha en el texto que el Señor menciona, este pueblo dice. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, de esa expresión, este pueblo, no mi pueblo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y luego dice el verso 4, ¿es para vosotros tiempo? Para otras cosas, pero no para edificar la casa de mi morada. Ah, está bien. ¿Sabe qué dice el salmista? Que da su fruto a su tiempo. Ve, hermano, uno de los abusos más grandes que nosotros hacemos delante de la presencia del Señor es con el tiempo. Ese es el abuso más grande. Y uno piensa que Dios, porque no ha dicho nada, porque se queda callado, entonces uno piensa que lo pasó por alto. Ese tema para mí en la Biblia es tremendo, hermano. Porque Dios viene para juzgar conforme a los tiempos establecidos en su propósito. Dios viene a buscar fruto cuando es tiempo de dar fruto, y hay de los que no están dando fruto. Dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. En esos años difíciles del retorno del exilio, Dios habló con su pueblo por medio del profeta Ageo. Ageo también es mencionado en el libro de Esdras, el sacerdote que supervisó la obra de reconstrucción del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bien, hermano, todo esto a manera de introducción. Hay muchos datos más, pero yo quiero que comencemos con el material de la profecía de la palabra. Aquí se nos habla, hermano, en primer lugar, desde el verso 2, de una excusa para no construir el templo. Hay una excusa, porque nosotros los seres humanos somos expertos en las excusas. Nos llenamos de aparentes argumentos. Nos llenamos de una cantidad de apreciaciones, intentamos razonarlo todo. Cuando Dios ha dicho algo, cuando Dios está esperando algo y nosotros no hemos querido cumplir con eso. Así que la excusa de ellos está en la frase, aún no ha llegado el tiempo. Y ese aún no ha llegado el tiempo les consumió 14 años. Y Israel estuvo 40 años en el desierto, cuando Dios no quería que ellos estuvieran más de un año, año y medio. Pero se les fueron 40 años. ¿Cuánto se nos está yendo a nosotros? Que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Repetimos, Ageo dio la primera palabra en septiembre del 520. En aquel tiempo los exiliados habían regresado a Jerusalén hacía algunos 18 años, pero la obra de reconstrucción del templo estuvo inactiva por los últimos 14. La obra comenzó de manera gloriosa
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Eso es lo que nosotros podemos llamar como el primer amor. Aunque ahora hay un fenómeno, y es que algunas personas que llegan a la iglesia ni siquiera viven el primer amor. Eso es una cosa extrañísima que está sucediendo en estos últimos tiempos. Personas que se hacen bautizar y a los 3 meses ya están descarriados. Nunca vivieron un primer amor. Están recién convertidos y ya están claudicando entre dos pensamientos: si seguir o no. Todavía no han arrancado y ya están pensando en retroceder. Pero esto que sucedió con Israel, el comienzo de la reconstrucción del templo fue glorioso. Eso fue todo un avivamiento. Ya lo describimos ahí, Esdras capítulo 3 versos 10 y 11. Eso había júbilo, había clamor, había alegría. La gente estaba, hermano, que no cabía en la ropa, no lo creían, que estaban, que se habían echado los cimientos del templo. A pesar de ese comienzo glorioso, después de 2 años, la obra se detuvo. Porque no hay nada más difícil que consolidar una obra. Todos los pastores lo hemos vivido. Todos. Hemos hablado de eso. Usted tiene que aprovechar cuando usted llega a una congregación para proyectar todo lo que tenga que proyectar. Porque la gente te va a caminar el primer año, segundo año, pero después la obra se detuvo. Y algunos pastores han dicho esto en su pensamiento y en su reflexión humana. Cuando no han logrado algo dentro de los primeros 2 o 3 años, ellos se rinden y dicen: no, ya, si no lo logré en los primeros 3 años, ya no lo voy a lograr. Más bien voy a pedir un traslado. Porque claro, existe ese primer momento, yo me acuerdo los primeros cultos cuando yo llegué aquí, era a reventar esto, porque aparecen los curiosos: ¿quién es el nuevo pastor? A ver qué palabras dice, qué propuestas trae. Pero luego van pasando los meses y el primer año y el segundo año, y esa gente va desapareciendo. Porque son emocionalistas. Porque no andan buscando de verdad la presencia de Dios. Y mucho más cuando el pastor se mete en temas como en los que nos hemos metido nosotros. Hermano, aunque usted no lo crea, hay una cantidad de creyentes que le encantan las iglesias frías. Le encantan. Les encanta ir a congregaciones donde nadie les diga nada. Y si el pastor allá comienza también con la exhortación y a hablar fuerte a través de la palabra, ellos toman una resolución: creo que es tiempo de irme de esta iglesia. O como le decía yo a los hermanos diáconos: creo que mi ciclo en esta iglesia ha terminado. Y no han hecho nada. Hermano, no han hecho nada, no han contribuido en nada, hermano. Y que el ciclo ya terminó. Ay, hermanos, que Dios nos ayude.
Vamos a la expresión este pueblo dice, porque hermano, estudiando me encontré con esto y yo dije, wow, tremendo, tremendo. Los ciudadanos de Jerusalén se dijeron a sí mismos que no era el tiempo para terminar la obra del templo. Habían algunas buenas razones del por qué ellos pudieron decir esto y del por qué la obra de reconstrucción del templo sería difícil. Vamos a tratar de encontrar esas razones que posiblemente ellos tuvieron. La primera, la tierra aún estaba desolada después de 70 años de ser descuidada. Número 2, el trabajo era arduo. Número 3, ellos no tenían mucho dinero o mano de obra, porque es que venimos de un cautiverio. Estamos hablando de posibles argumentos humanos. Que no estamos diciendo que algunos de ellos no sean verdad, humanamente hablando. Ellos sufrían fracasos de cosechas y sequías, según Ageo 1, 10 y 11. Ellos recordaban tiempos más fáciles en Babilonia. Así que ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así que el pueblo hizo que su excusa sonara muy legal. Vea, un pastor, un hermano, una familia, una congregación le viene con estos argumentos, casi que se queda sin armas. Porque no le están hablando no se están inventando cosas. La tierra está desolada. Es que venimos de una cautividad de 70 años. Es que el trabajo es muy fuerte y no hay dinero y tampoco mano de obra. No es el tiempo de Dios para reconstruir el templo, dijeron ellos. Y perdónenme la expresión, se rancharon. Se rebelaron en ese argumento. ¿Cuántos años? 14 años. Una congregación rebelada bajo argumentos humanos, 14 años. Y resulta que el pastor no puede estar sino 10. Así que todo el ministerio de ese pastor, más 4 años más del otro, que como no soportó, hermano, la apatía y la falta de respaldo de la congregación, también pidió traslado. Es muy posible que en 14 años en una congregación hayan 3 o 4 pastores. Lo estoy ubicando en el contexto nuestro, donde parece que no se logró nada. El uno estuvo 3 años, el otro estuvo 5 años, el otro estuvo 7 años y no lograron nada. Y claro, no faltan las voces por ahí de los criticones, ¿no? De los supervisores en la congregación. Ese pastor no hizo nada aquí. Pero es que la congregación dijo que no era el tiempo. Debido a los grandes obstáculos en contra de la obra, el pueblo de Dios comenzó a racionalizar y decidir de que no era el tiempo para realizar la construcción. Si es tan difícil, evidentemente Dios no quiere que lo hagamos. Al menos no en tiempo cercano. No le demos más vueltas a eso. Hay muchos más comentarios. Pero el Señor expresa y dice, este pueblo, ya mostrando de alguna manera un disgusto. Había un disgusto con él. Porque en lo que estaban
racionalizando y las decisiones que habían tomado no tenían que ver con él. Por eso él no puede decir mi pueblo, porque no estaban en el mismo espíritu, porque no había entre el pueblo y Dios en ese asunto absolutamente ninguna sintonía. Eso es lo que dicen ustedes. Por eso él habla, este pueblo dice, como dando a entender, no lo he dicho yo, lo dicen ellos. Pero lo que yo digo y lo que les voy a decir es otra cosa muy diferente. Él dijo, este pueblo, porque él vio que eran meras excusas, débiles prioridades, y notó que no estaban viviendo como su pueblo. Usted no ha visto que cuando alguien se identifica con lo que estamos haciendo, uno mismo dice, este es de los míos. Este es de los míos. Porque hay una identificación, porque hay una conexión. Pero Dios nos está hablando de que el pueblo estaba sufriendo una desconexión con Dios. Y por eso es que estamos luchando aquí en Alfonso López, hermanos, en que podamos volver a conectarnos con Dios. Porque lo importante y lo trascendental no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, sino lo que dice y piensa Dios. Vean, hermanos, si Dios dice que dancemos, hay que gozársela. Si Dios dice que nos humillemos y que lloremos en el altar, hay que sufrirlo. Si Dios dice que nos levantemos y que marchemos, es mejor que le hagamos caso y que salgamos por la fe a aquello que Dios nos está mostrando. Pero a veces nosotros nos encontramos haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios está dictando. Yo prediqué un mensaje que lo titulé Al son que Dios toque. Al son que Dios toque. Hermano, porque hay algunos que Dios está tocando la flauta y no bailan. Él está endechando y no lloran. Entonces, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Porque aquí manda Jehová. Dígalo conmigo. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Porque aquí manda Jehová. Gloria a Dios. Ay, se lo sabían. Ageo expone sus equivocadas prioridades a partir del verso 3, verso 4. Entonces vino palabra de Jehová y comenzó a hablarles. Es para vosotros tiempo, para vosotros. Esa primera frase, escuche, por favor póngale cuidado porque ahí hay dos comas. Es para vosotros tiempo, para vosotros. O sea, hermano, vea, Dios comienza a desmontar aquí
la mentira en la que ellos estaban viviendo. Ellos estaban diciendo, no es aún tiempo, porque el tiempo lo estaban usando para sus propósitos egoístas. O sea, no es tiempo para Dios, para su casa, pero sí es tiempo para mí. ¿Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? El pueblo decía que no era tiempo para construir. Escuche, el pueblo decía que no era tiempo para construir, pero estaban construyendo sus casas. Sus acciones decían que sí era tiempo para vivir en bonitas casas reconstruidas. Y aquí hay un dato. Salomón primero construyó una casa para Dios y después para él mismo. Aquí comenzamos con el argumento: ¿quién es el primero en tu vida? ¿Quién es el primero en tu vida? La casa de Dios está desierta, le dijo el profeta. Este era el verdadero problema. No que el pueblo de Dios viviera en casas artesonadas, pero que ellos vivían en tal comodidad, con lujos, mientras que la casa de Dios estaba desierta. Hermano, yo hoy no he venido a hablarles, y quiero aclarar de una vez, yo no he venido a hablarles, este no es un sermón pro templo, pro capilla. Olvidémonos un momento de eso. Olvidémonos de lo que hemos hecho, de lo que hay que hacer. Olvidémonos de eso. Que eso de alguna manera no es lo fundamental. El Señor no llamó a la iglesia, no la fundó en esta tierra para construir casas, porque eso ya pasó a la historia. Lo que Dios quiere es que se le construya un templo espiritual. Entonces la desolación, el descuido, el atraso, habla de nuestras propias vidas. De nuestras propias vidas. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para servirle a Dios. No hay tiempo para estudiar la palabra. No hay tiempo para cargos, para servicio, para liderazgo. Porque es lo que más escucha uno en estos últimos días. Es: no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Pero si sacamos tiempo para conseguir novia, novio, para casarme. Ve, hermano, con un pastor estábamos hablando y esa reflexión que él hizo me dejó muy pensativo. Él dijo: hay un síndrome en este último tiempo, y es que los hermanos no pueden venir a los cultos, y muchos no vienen a la escuela dominical porque siempre hay algo que hacer. Siempre tenemos un baby shower, un cumpleaños, es que son los 15 de mi hija, es que son los 18 de mi hijo, es que es la graduación de mi hijo, es que es la graduación de mi hija, es que me invitaron allí, es que me invitaron allá. Y hasta para hacer reuniones de liderazgo abandonamos los cultos, que es algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo. Unos líderes espirituales no tienen nada que hacer reuniéndose en otra parte cuando aquí hay culto.
Pero dejémoslo hasta ahí. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades? Esto sucedió por 14 años. Primero detienes la obra porque es difícil y algunos obstáculos en la construcción previenen el progreso de la misma. No podemos hacer mucho en el templo y estoy cansado de vivir en un cambuche. Es tiempo de comenzar a remodelar mi casa. Dios quiere que preste atención en el hogar y la casa está primero. Yo participaría con más dinero en la construcción del templo, pero todo mi dinero está comprometido en la renovación de mi casa. No estoy viviendo de manera extravagante. Mira todas las otras casas de mi vecindario. Mira los carros en sus entradas. Alguien debería de comenzar a trabajar en el templo. Espero que alguien pase adelante y tome la obra. Yo necesito terminar de artesonar la mía. El templo no ha estado abierto para el negocio más de 50 años. Un poco más de tiempo no importará. Este no es el tiempo correcto, después será mejor. El altar está allí y al menos podemos sacrificar para Jehová. Allí estamos llevando. Las excusas suenan familiares, pero Dios vio a través de ellos en los días de Ageo y Él ve a través de todo el día de hoy. El profeta Ageo era como una alarma mal recibida, pero necesaria. Gloria al Señor. Porque a nadie le gusta, y mucho menos en este tiempo, a nadie le gusta que lo confronten. Pero si no nos confronta Dios, si no nos confronta su palabra, entonces considera tus caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ahí está el problema. El problema no es la crisis económica que vive el mundo. Por favor, no abandonemos esa palabra que el Señor nos regaló hace un tiempo. Y es, aunque el mundo esté en crisis, yo estoy en Cristo. Yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. El problema no es la crisis, el problema no es la escasez de empleo, el desempleo. El problema no es la moneda, no es la inflación. El problema está en que tú has creído que no es tiempo para ocuparte en la parte espiritual, lo que le corresponde a Dios. Estuve leyendo y me encontré otra vez con esa frase del Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Uno no puede entregarle al César lo que le corresponde a Dios. Ni tampoco Dios te va a recibir lo que es del César. Al que honra, honra.
Pero lo que es de Dios, Él lo está esperando. Considera tus caminos. Considera tus caminos, por dónde estás llevando tu vida. Y Él dice, ahí radica el problema. Por eso ustedes siembran mucho y recogen poco. Ageo describe una doble maldición. Escuche, a nosotros no nos gusta hablar de esto. Pero, oye hermano, con todo el temor se los voy a decir. Con todo el temor, en el nombre de Jesús. Dios conoce mi corazón. Hay algunos hermanos que no están viviendo bajo la bendición de Dios. Están llevando sobre sí maldición. Tal vez usted nunca había escuchado esto de los labios de un predicador. 4 años y 1 mes para yo decirles una cosa de estas. Hay una doble maldición. En lugar de mucho, era segado poco. Y eso poco que era traído a casa se desvanecía de cualquier bien. Recibe su jornal en saco roto. Y no es el diablo. Esto es lo más duro. No es el diablo. Dios está detrás de eso. Detrás de esa maldición no está el diablo. Está Dios, Dios mismo. No conozco de ningún pasaje en la Biblia que describe de una mejor manera la ferviente pero aún inefectiva actividad de nuestra propia era. Lo dijo Boyce. Todo esto tiene la idea de mientras más rápido voy, más atrás me quedo. Estos juicios son un cumplimiento de las promesas de Dios hechas cientos de años antes en el tiempo de Moisés. El monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones. Porque las promesas de Dios en este sentido están condicionadas. No es que la bendición llega porque tiene que llegar. La bendición llega si tú llenas los requisitos. Si obedeces, si guardas, si estás atento a la voz de Dios. Si no, no hay nada. No hay nada. Y donde no hay bendición, entonces hay maldición. Algunas veces nuestras prioridades están fuera de orden y al parecer no padecemos dificultades económicas. En tales momentos jamás debemos de presumir de la misericordia de Dios. Debemos devolvernos a Él y ordenar nuestras prioridades antes de que Él necesite usar una crisis para llevarnos hasta Él o para llegar hasta nosotros. Yo quiero terminar, hermano, con algo aquí que Dios me regaló. Esta mañana Dios me lo regaló. Hay mucho más aquí, pero el tiempo se ha ido. Definitivamente lo que ellos debían hacer era comenzar la obra, era comenzar a trabajar en lo que habían abandonado. Pero mire, por favor, vamos a ubicarnos ahí mismo en Ageo capítulo 1. Mire lo que dice el Señor. Es súper interesante esta parte, hermano. Vuelvo y le digo, el Señor me la regaló esta mañana. Verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra
y sobre los montes, sobre el trigo. Repita conmigo, sobre el trigo. Repita conmigo, sobre el vino. Y repita, sobre el aceite. Y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de las manos. Uy, yo no quiero estar ahí. Y vuelvo y le repito, el problema no era Satanás, sino sus prioridades. Y el que les estaba causando ese aparente mal era Dios mismo. Vamos a ir desmontando, hermano, esas falsas concepciones que tenemos de Dios. Dios es amor, pero también Él es el juez justo. Y Él perdona, sí, pero también Él paga y retribuye según merecen nuestras obras. Porque así como el Padre castiga a su Hijo a quien quiere, asimismo Jehová disciplina a todos los que recibe como hijos. Estamos hablando de finanzas. ¿Por qué mis finanzas están atadas? ¿Por qué el dinero no me rinde? El Señor nos está hablando. Debido a que ellos descuidaron a Jehová, Él descuidó el bendecir estas 3 cosechas básicas. Y esto fue lo que Dios me regaló esta mañana, de manera muy particular. Él habla de 3 cosechas sobre las que va a poner su mano en contra. 3 cosechas. Habla de la cosecha del trigo, habla de la cosecha del vino y habla de la cosecha del aceite. Y yo estaba orando esta mañana y como siempre, Señor, dame una palabra, Señor, úsame a favor de la iglesia, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor me regaló esto. Y me daba a entender y me enseñaba, la cosecha del trigo representa la cosecha material. El trigo representa el alimento. El trigo representa el vestido, porque tú tienes que vender el trigo para comprar la ropa. Y tienes que procesar el trigo para hacer el pan. El trigo representa la cosecha material, la casa, porque tú tienes que vender el trigo para comprar la casa y para sostener la casa. El trigo es cosecha material y el Señor dice: yo he puesto mi mano contra esa cosecha. Por eso comes y no te sacias. Por eso echas en saco roto. Y el Señor seguía mostrándome y yo le preguntaba: Señor, ¿y el vino qué representa? Y Él me daba entendimiento. El vino representa la cosecha emocional. Si usted quiere recibir esta palabra, recíbala. Y si no, yo me quedo con ella, porque yo sé de quién la he recibido. La cosecha emocional, el Señor me hacía sentir, allí está el gozo, la alegría, el deleite, la satisfacción, las buenas relaciones. Por eso no tienes amigos. Porque al que entra en amistad con Dios, aún hasta sus enemigos, hace estar en paz con Él. Oiga, cuando usted está bien con Dios, Dios se va aún a tus enemigos y los manda. Te me pones a paz con Él. Porque Él
Me pertenece porque Él es mío y porque yo lo voy a bendecir de una manera especial. Te conviene que te pongas a paz con Él. Aleluya. Vea, yo le aseguro, hermano, el hombre que está viviendo en la presencia del Señor, sus hijos lo aman, su esposa lo ama. Ninguna mujer sabia, ninguna mujer inteligente va a dejar a un hombre que vive bajo la bendición de Dios. Cuando hay alguien con la bendición de Dios, ¿se acuerda de Noemi y Ruth? Por ahí va, por ahí va. Pero déjeme, yo lo predico. Ella le dijo: quédate aquí, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Mis hijos murieron, yo me vuelvo a mi tierra. Y esa mujer se le aferró. No me pidas que te deje, porque a donde tú fueres iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Algo había visto ella. Algo grande venía de parte de Dios para ella a través de esa relación, de esa conexión de poder. Gloria a Dios. Hermano, como yo siento una conexión de poder aquí en López, por eso, hermano, a veces cuando pienso que tal vez me tenga que ir en algún momento, me duele, porque yo sé, hay algo que se está moviendo aquí. El vino representa la cosecha emocional. El que está bajo la bendición de Dios es una persona sana emocionalmente. Él ama, él se siente amado, él disfruta de la compañía de los amigos, él disfruta de la iglesia, él disfruta del pastor, él disfruta del culto, él está en gozo y alegría. Hay satisfacción en su alma. Otros andan por ahí amargados. Andan por ahí en la vida diciéndole, tratando de venderle un argumento a otros. Amigos no hay. Amigos no hay. Todos son una cantidad de mentirosos. Aquí un muchacho se fue de aquí, de esta congregación, y sabe, me lo encontré, hablé con él y el hermano Rubén, y sabe que me dijo: allá son una cantidad de hipócritas. Porque cuando uno no está en conexión con Dios, hermano, todo se le vinagra. Los pensamientos se le pudren, los sentimientos se le vinagran. Es una amargura, la siente en la garganta. Es una amargura. Tiene problemas con su esposa, tiene problemas con sus hijos. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Dios dice: como usted se llenó del argumento de que no es tiempo aún para dedicarle a la casa de Dios y me tienes abandonado, entonces yo pongo mi mano contra tus tres cosechas: la cosecha del trigo, la cosecha del vino.
Señor, ¿qué significa el aceite? Representa la cosecha espiritual, la llenura del Espíritu Santo, la unción de Dios en tu vida, los dones del Espíritu, liderazgo y ministerio, tu servicio a Dios. Quiere decir que si yo estoy en perfecta conexión con Dios, la cosecha del trigo funciona. Comida, vestido, casa y todo lo que necesite. La cosecha del vino, la cosecha emocional funciona. Estoy en un ideal equilibrio emocional. Gloria al Señor. Porque ¿qué más le pido a la vida? Tengo una esposa que me ama, yo la amo. Tengo unos hijos que me quieren, me respetan y yo los amo y los apoyo. Tengo a mis hermanos, tengo a la iglesia, tengo un pastor, tengo unos amigos. Todo lo disfruto. Soy feliz. Oiga, qué bueno escuchar a Mauricio decir lo que dijo aquí. Soy feliz. Estoy tranquilo. Dios sanó mis heridas. No quedan ni cicatrices. Y la cosecha del aceite para la generación Elías. La cosecha del aceite. Ay, hermano, el Señor lo agarra a usted por ahí donde esté y lo llena, y lo llena, y lo llena. Usted habla en lenguas, a veces frente a la palabra, a veces frente a la bendición y la misericordia de Dios que se le presenta tan real, tangible. Usted está lleno de Dios. Y el que está lleno de Dios vive en plenitud. No le falta nada. Está completico. Completico. ¿Alguien se siente completico esta tarde? No me falta nada. Y como me siento completo y soy una persona feliz, no tengo quejas, no tengo críticas, no tengo demasiadas ambiciones carnales. Estoy contento. El Señor ha sido bueno, más bueno de lo que yo merezco. Él me ha dado más de lo que yo podría esperar. Y qué lindo, hermano, terminamos con los últimos versículos. Ellos obedecieron a Dios y temieron a su presencia. Verso 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta. Gloria al Señor. Le tengo una noticia. Usted no va a poder oír la voz de Dios si no quiere oír la voz del profeta. Porque la voz de Dios está en la voz del profeta. Usted quiere que Dios le hable y Dios le está hablando a través del predicador y no cree. Y no obedece y no recibe. Escuche, y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta, como le había enviado Jehová su Dios, y tuvieron temor delante de Jehová. Gloria al Señor, gloria al Señor. Su temor hacia Dios promovió la obediencia. Esto era más que un respeto básico, era un reconocimiento de que Dios es un juez que lidia con nosotros justamente.
Y cuando Dios vio el temor, y cuando Dios vio la obediencia, y cuando Dios vio que su palabra llegó a través del profeta al corazón de su pueblo, entonces Él dijo: yo estoy con vosotros. Ah, qué lindo. Yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu que estaba dormido por 14 años. Espero con toda mi alma, deseo que de verdad ustedes estén escuchando la voz de Dios y las palabras del predicador, y se llene de temor tu corazón, y que puedas oír a Dios diciéndote: por lo tanto, yo estoy contigo. Y que Dios comience a despertar el espíritu para que decidas buscar a Dios, para que decidas, para que cambies tu argumento de que no era tiempo aún, para decir: es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de obedecer la palabra. Es tiempo de ir al culto. Es tiempo de hacer vigilia. Es tiempo de ir al ayuno. Es tiempo de llenarme del Espíritu Santo. Es tiempo. Y que te levantes para trabajar en la casa de Dios, que es tu corazón, que es tu vida. Estemos en pie, por favor. Yo no sé cuál va a ser tu decisión hoy. Estamos hablando de finanzas, de economía, según el enfoque espiritual. Tal vez tú pensabas: ¿qué tiene que ver mi vida espiritual con mi economía? Y el Señor te dice este día: todo. Todo. Porque yo no te puedo prosperar económicamente mientras tu vida espiritual va menguando. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que el punto de referencia es la prosperidad espiritual, es la prosperidad del alma, almática. Si usted es una de las personas, un hermano, una hermana que dice: yo quiero prosperar, yo quiero salir adelante, el Señor te dice: vas a tener que creer, aceptar que es tiempo de trabajar tu vida espiritual. Porque si no, mi maldición, mi mano va a venir en contra de tus 3 cosechas. Voy a poner mi mano contra tu trigo. Voy a poner mi mano contra tu vino. Voy a poner mi mano contra tu aceite. Por favor, yo como
como creyente particular, como hermano, como amigo, te ruego, no te hagas más daño. No le hagas más daño a tus hijos. No le hagas más daño a tu esposa. No le hagas más daño a la iglesia. Viviendo una vida desordenada, viviendo en el descuido. ¿Cuántos años llevas descuidado? 14. Un año, 2 años, 3, 5. Y no has querido entender. Y no has querido buscar a Dios. A veces prometes cosas que no cumples. Pero Dios te ha hablado, te ha confrontado a través de la palabra. Dedícame tiempo, está diciendo Dios. Dedícame tiempo. Medita sobre tus caminos y vuélvete a mí. Vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Yo puedo restaurar tus cosechas. Yo puedo restaurar tu trigo para que comas hasta saciarte. Yo puedo restaurar tu vino y darte gozo y alegría. Yo puedo restaurar tu aceite. Yo te puedo llenar con mi presencia. No te sigas haciendo daño. No te sigas haciendo daño. Por favor, recapacita, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Tal vez ya se te perdió el hogar, tal vez estás perdiendo a tus hijos y tú no reaccionas.